La Guerra del Pacífico. El día en que Bolivia perdió el mar. El aire quema incluso antes de que el sol termine de salir. 135 pares de ojos observan cómo se forma una nube de polvo en el horizonte. Cada vez más cerca, cada vez más grande. No son soldados profesionales. La mayoría nunca ha disparado un arma contra otro ser humano antes de aquel 23 de marzo de 1879. Son comerciantes, mineros, padres de familia, convocados a toda prisa para defender un puente en medio del desierto más seco del planeta. Uno de ellos sostiene el rifle con las manos sudorosas, sabiendo, con absoluta claridad, que probablemente no va a sobrevivir a lo que está a punto de suceder. Su nombre es Eduardo Avaroa, y todavía no sabe que está a punto de convertirse en el símbolo de una de las mayores pérdidas territoriales de la historia sudamericana. Lo que ocurrió en los minutos siguientes, en aquel puente olvidado, decidiría el destino de un país entero durante los siguientes 145 años. Y esta es apenas la primera de muchas escenas que vas a revivir hoy. Porque, al final de este video, vas a saber exactamente el día, la hora y el documento que sacó a un país entero del mapa del Océano Pacífico. Vas a descubrir cómo un simple aumento de impuestos sobre un fertilizante logró incendiar a 3 naciones al mismo tiempo. Vas a conocer la decisión de un presidente que hasta hoy nadie sabe con certeza si fue cobardía, traición o una maniobra política orquestada desde dentro de su propio gobierno. Y vas a entender por qué esa herida geográfica, abierta hace más de un siglo, sigue sangrando en la política sudamericana hasta el día de hoy. Si te gusta entender cómo pequeñas decisiones humanas logran redibujar el mapa de continentes enteros, quédate hasta el final y suscríbete al canal. Porque esta historia, ya lo vas a notar, todavía no ha terminado. Para entender cómo ese grupo de hombres llegó hasta aquel puente, hay que retroceder décadas atrás, a una época en la que Chile, Perú y Bolivia todavía eran naciones jóvenes, recién nacidas de la independencia española, tratando de descubrir dónde, exactamente, terminaba el territorio de cada una. Las fronteras heredadas del periodo colonial eran vagas, trazadas en mapas imprecisos, basadas en divisiones administrativas que la propia corona española nunca se había preocupado en delimitar con claridad. Después de todo, nadie imaginaba que ese pedazo de tierra algún día valdría algo. Entre ellas existía un desierto, el Atacama, considerado durante mucho tiempo el lugar más inútil del continente. Un territorio tan seco que, en ciertas zonas, nunca ha llovido en toda la historia registrada, donde apenas algunas comunidades indígenas lograban sobrevivir cerca de escasos oasis, y donde ninguno de los 3 gobiernos jóvenes veía motivo para invertir recursos o soldados. Nadie quería esa tierra, hasta que descubrieron lo que se escondía bajo su superficie. Salitre. Un mineral que, en aquel siglo XIX, valía prácticamente oro, porque era la base de los fertilizantes que alimentaban a Europa y al mismo tiempo uno de los principales componentes de la pólvora usada por los ejércitos de todo el mundo. Y junto al salitre, el guano, el excremento acumulado de aves marinas durante miles de años, apilado en capas de decenas de metros a lo largo de la costa, que se convertiría en uno de los fertilizantes más valiosos jamás descubiertos por el ser humano. De repente, aquel desierto inútil se transformó en el territorio más codiciado de Sudamérica, atrayendo empresarios, ingenieros y, sobre todo, capital extranjero, en especial británico, dispuesto a financiar cualquier operación que garantizara acceso a esas riquezas. Y había un detalle que nadie quiso resolver a tiempo. La mayor parte de esas riquezas se encontraba técnicamente dentro del territorio boliviano, pero era explotada casi por completo por capital chileno,
con inversionistas británicos detrás, formando compañías que empleaban a miles de trabajadores chilenos en suelo boliviano, más chilenos viviendo y trabajando allí, en la práctica, que bolivianos. Una bomba de tiempo silenciosa, lista para estallar ante cualquier señal de desconfianza entre ambos lados de la frontera. Para tratar de evitar que esa disputa territorial estallara, Chile y Bolivia firmaron, en 1866 y luego en 1874, tratados de límites que definían la frontera entre ambos países y, sobre todo, garantizaban algo esencial para las empresas chilenas que operaban en suelo boliviano. Bolivia se comprometía formalmente a no aumentar los impuestos sobre esas empresas durante 25 años, a cambio de conservar parte de la recaudación sobre la explotación mineral en esa franja de territorio. Sobre el papel, el acuerdo parecía sólido, pero ninguno de esos tratados preveía qué pasaría si una de las partes simplemente decidía no cumplir su palabra. Y fue exactamente ese vacío el que el presidente boliviano Hilarión Daza estaba a punto de explotar. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, Perú tampoco era un espectador neutral en esta disputa. El gobierno peruano había creado, años antes, un monopolio estatal sobre la exportación de su propio salitre y observaba con creciente desconfianza el avance del capital chileno sobre las reservas bolivianas vecinas a las suyas, un avance que amenazaba directamente sus ganancias y su control sobre ese mercado mundial. Fue ese interés comercial, sumado al temor real de una expansión territorial chilena, lo que llevó a Perú a firmar, en secreto, el 6 de febrero de 1873, un tratado de alianza defensiva con Bolivia, en el cual ambos países se comprometían a socorrerse militarmente en caso de que uno de ellos fuera atacado por una potencia extranjera, y se garantizaban recíprocamente la integridad territorial. El pacto se mantuvo en secreto precisamente para no provocar a Chile antes de tiempo y tenía una duración indefinida, sin fecha prevista para terminar. Es decir, Perú no entraría en esta guerra solo por lealtad, tenía sus propios intereses económicos protegidos por ese papel firmado en secreto. Y es exactamente ese detalle el que va a transformar una disputa entre Chile y Bolivia en una guerra continental que involucra a 3 países al mismo tiempo. Guarda también ese nombre, Hilarión Daza, porque va a reaparecer en esta historia de una forma que, hasta hoy, divide a los historiadores entre llamarlo traidor o víctima. Con ese pacto firmado y guardado bajo 7 llaves, solo quedaba esperar para descubrir si Chile alguna vez descubriría su existencia y, más importante aún, si alguno de los 2 lados realmente necesitaría activarlo. La respuesta llegó más rápido de lo que cualquiera esperaba. En 1878, Daza decide hacer exactamente lo que el Tratado de Límites prohibía. Intenta elevar los impuestos sobre la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una empresa chilena que operaba desde hacía años en suelo boliviano sin ningún sobresalto. La empresa se niega a pagar, alegando el acuerdo firmado años antes. Y la respuesta de Daza es todavía más drástica. Amenaza con confiscar todos los bienes de la compañía. El gobierno chileno, que ya observaba la región con desconfianza, decide que no va a esperar para ver en qué termina eso. El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas desembarcan y ocupan militarmente el puerto de Antofagasta sin disparar un solo tiro, recibidas incluso con aplausos por parte de la población local, que ya era, en su mayoría, chilena. Bolivia, humillada y sin fuerzas para reaccionar sola, activa entonces aquel pacto secreto guardado desde hacía 6 años y le exige a Perú el compromiso que éste había asumido por interés propio, no solo por solidaridad. El gobierno peruano, ahora atrapado por su propia apuesta de años atrás, intenta desesperadamente evitar que esa exigencia se convierta en guerra. Llega incluso a enviar a un diplomático para mediar el conflicto. Pero Chile,
exige neutralidad peruana, una neutralidad que aquel tratado, firmado para proteger los propios intereses comerciales de Perú, ahora hacía imposible de cumplir. Y así, el 1 de marzo, Bolivia le declara la guerra a Chile, y poco más de un mes después, el 5 de abril de 1879, Chile les declara la guerra a los dos países al mismo tiempo. Dentro de la propia Bolivia, la noticia de la guerra fue recibida con una ola de fervor patriótico en las calles de La Paz y de las principales ciudades. Daza llegó a decretar medidas de represalia contra los ciudadanos chilenos que todavía vivían en suelo boliviano. Y la prensa de la época describía manifestaciones encendidas exigiendo guerra inmediata contra el invasor. Pero es importante entender quién exactamente participaba de ese entusiasmo, porque en 1879 el derecho al voto y a la ciudadanía plena en Bolivia estaba restringido a una pequeña parte de la población, y más del 90% de los bolivianos, mayoritariamente indígenas y campesinos, ni siquiera eran reconocidos formalmente como ciudadanos con voz política. La euforia nacionalista que tomaba las plazas pertenecía casi por completo a la minoría blanca y mestiza de las ciudades, mientras que la mayor parte del pueblo boliviano, que sería justamente quien más soldados aportaría y quien más sufriría las consecuencias de esta guerra, jamás había sido consultado sobre entrar en ella. Un impuesto sobre un fertilizante, una amenaza de confiscación y una alianza que parecía ventajosa sobre el papel, y de repente 3 naciones enteras estaban en guerra, decidida por una élite política que representaba apenas una fracción de la población que iba a pagar el precio de esa decisión. Si tú fueras el gobierno de Perú, habiendo firmado años antes un pacto que parecía proteger tus propios intereses comerciales, y ahora esa misma alianza te obligara a entrar en una guerra que sabías prácticamente imposible de ganar, ¿habrías honrado ese compromiso de todas formas? ¿O habrías buscado la manera de escapar de él? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esa es exactamente la pregunta que atormentó a los líderes peruanos en aquel momento. Y si quieres entender cómo esta decisión va a costar carísimo en los próximos minutos, deja tu like ahora mismo, porque la guerra, de hecho, apenas está comenzando. Antes de que cualquier ejército pudiera cruzar aquel desierto implacable, había un problema más urgente que resolver, porque ningún soldado, ninguna munición, ni una sola gota de agua llegaría a las tropas sin que alguien controlara primero el océano que estaba justo al lado. Y por eso, la primera gran batalla de esta guerra no ocurrió en tierra, sino en el agua, frente al puerto de Iquique. La escuadra chilena había bloqueado ese puerto peruano, dejando atrás solo 2 naves ya envejecidas para vigilar la zona, mientras el grueso de la flota partía rumbo a un ataque sorpresa contra el Callao. Una de esas naves era la corbeta Esmeralda, comandada por un joven oficial llamado Arturo Prat. Lo que nadie en Iquique esperaba era que esa misma mañana del 21 de mayo de 1879, los 2 buques de guerra más poderosos de Perú, el monitor Huáscar y la fragata Independencia, estuvieran navegando exactamente en la dirección contraria, de vuelta hacia el sur. El encuentro fue inevitable. El Huáscar, comandado por el almirante peruano Miguel Grau, era técnicamente superior en casi todo: blindaje más fuerte, artillería más moderna, un buque construido justamente para ganar ese tipo de enfrentamiento. La Esmeralda, una embarcación de madera con casi 24 años de servicio, no tenía ninguna posibilidad real de sobrevivir a ese combate. Y aún así, Arturo Prat decidió no retroceder. Después de horas de bombardeo, con su barco ya hundiéndose, Prat tomó la decisión más estudiada y más repetida de la historia naval chilena. Saltó a la cubierta del propio Huáscar, armado solo con un sable, seguido por un único hombre de su tripulación, en un intento desesperado de capturar por la fuerza el buque enemigo. Fue abatido en segundos. La Esmeralda se hundió minutos después, pero ese gesto
aunque significó una derrota militar completa, convirtió a Arturo Prat instantáneamente en un mártir nacional, y Miguel Grau, el hombre que lo venció, tuvo incluso la nobleza de devolver sus pertenencias personales a su viuda, junto con una carta elogiando su valentía. Uno de los dos bandos perdió una nave ese día. Pero fue el otro bando el que, sin saberlo, acababa de perder la batalla más importante de todas. La batalla por la voluntad del propio pueblo de seguir luchando. ¿Qué piensas tú? ¿Atacar sabiendo que vas a morir, sin ninguna posibilidad de victoria, es el acto de valentía más puro que existe? ¿O es un sacrificio que simplemente no debería haber ocurrido? Deja tu opinión en los comentarios, porque este es uno de los debates más antiguos de la historia militar sudamericana. Después de Iquique, el Huáscar se convirtió en la pesadilla particular de Chile. Solo, ese único buque peruano pasó meses atacando embarcaciones chilenas a lo largo de toda la costa, retrasando el transporte de tropas, destruyendo suministros, apareciendo donde menos se lo esperaba y desapareciendo antes de que cualquier respuesta pudiera alcanzarlo. La Marina chilena necesitaba, a cualquier costo, neutralizar ese buque antes de que lograra cambiar el rumbo completo de la guerra. Les tomó meses de persecución, hasta que, el 8 de octubre de 1879, 6 buques de guerra chilenos finalmente lograron acorralar al Huáscar cerca de la punta de Angamos. El combate duró poco más de 2 horas y terminó con la muerte del propio Miguel Grau, alcanzado directamente dentro de la torre de mando de su nave, y con la captura del Huáscar por parte de las fuerzas chilenas. A partir de ese día, ya no existía ninguna fuerza capaz de disputarle el océano a Chile. Y es justamente aquí donde la guerra revela su lógica más cruel, porque, sin control del mar, ningún ejército aliado podría mover tropas, agua o munición por el desierto con la misma velocidad que el enemigo. El destino de la guerra en tierra ya estaba, de cierta forma, decidido incluso antes de que comenzara la primera gran batalla terrestre. Y es justamente en este momento cuando regresamos a aquel puente en medio del desierto, donde dejamos a Eduardo Abaroa y a sus 135 compañeros, casi todos civiles, esperando el avance de un ejército mucho mayor. La defensa boliviana de esa región era, en la práctica, casi simbólica. Un pequeño contingente organizado a toda prisa por el coronel Ladislao Cabrera, sin entrenamiento militar adecuado, sin armamento comparable, pero con la misión imposible de impedir la entrada del ejército chileno a la ciudad de Calama. Cuando los soldados chilenos exigieron la rendición inmediata de la posición, la respuesta atribuida a Eduardo Abaroa se convertiría, décadas después, en la frase más repetida de la historia boliviana. Según se dice, habría respondido que «aquí no hay ni 100 hombres dispuestos a rendirse». Segundos después, fue alcanzado y murió allí mismo, en el puente, junto a buena parte de sus compañeros. La defensa duró muy poco tiempo, y la ciudad cayó ese mismo día, 23 de marzo de 1879. Pero ese gesto, un comerciante común negándose a entregarse frente a un ejército que sabía imposible de vencer, convirtió a Eduardo Abaroa en el mayor símbolo de resistencia nacional que Bolivia ha tenido jamás, y hasta hoy su nombre se enseña a cada nueva generación como sinónimo de dignidad frente a la derrota. ¿Ya habías escuchado esta historia antes de ver este video? Comenta desde qué país estás viendo esto ahora mismo, porque esta historia atraviesa fronteras de una forma que pocas personas imaginan. Con la costa boliviana prácticamente perdida, ahora le tocaba al ejército aliado tratar de contener el avance chileno en territorio peruano, en la región de Tarapacá. Y es aquí donde reaparece el nombre que te pedimos guardar al principio: Hilarión Daza. En noviembre de 1879, Daza partió desde Arica al frente de un contingente boliviano
con la misión de unirse a las tropas peruanas comandadas por el general Juan Buendía para enfrentar juntos a los chilenos. La marcha por el desierto fue brutal: calor extremo, falta de agua, soldados exhaustos después de días bajo el sol. Al llegar a un punto conocido como Camarones, Daza tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la campaña. Ordenó la retirada completa de sus tropas, alegando que el ejército se negaba a seguir avanzando. El resultado fue inmediato y devastador. Sin el refuerzo boliviano prometido, el ejército peruano fue sorprendido y prácticamente destruido 3 días después, en la batalla conocida como Dolores. La noticia de la retirada llegó a Bolivia como un golpe. El pueblo de La Paz salió a las calles llamando a Daza cobarde y traidor, y en pocas semanas fue destituido formalmente del cargo y exiliado en Europa. Pero aquí está el detalle que la mayoría de los documentales prefiere ignorar. Hasta hoy, historiadores bolivianos y peruanos no se ponen de acuerdo sobre lo que realmente ocurrió en Camarones. Algunos sostienen que Daza simplemente perdió el valor, o que llegó a negociar en secreto con el enemigo, mientras que otros defienden que fue víctima de una conspiración orquestada por rivales políticos que ya tenían todo por ganar con su caída, entre ellos los mismos hombres que asumirían el poder poco después. El propio Daza jamás tuvo la oportunidad de explicarse públicamente ante su pueblo, porque al intentar regresar a Bolivia, 15 años más tarde, en 1894, fue recibido por una multitud que lo consideraba un traidor, y terminó asesinado a tiros antes siquiera de poder contar su propia versión de los hechos. Después de escuchar los dos lados de esta historia, ¿tú qué crees? ¿Hilarión Daza fue realmente un traidor o fue la víctima perfecta de una conspiración que nadie quiso asumir? Deja tu teoría en los comentarios, porque este misterio nunca se resolvió, ni siquiera 145 años después. Con el ejército aliado desarticulado después del desastre de Camarones y de la derrota en Tarapacá, Chile ya no enfrentaba una guerra equilibrada. Enfrentaba únicamente la pregunta de cuánto tiempo tomaría llegar a la capital peruana. Al frente de la defensa nacional estaba ahora Nicolás de Piérola, quien había asumido el poder en medio del caos, prometiendo resistir a cualquier costo. Lima, una ciudad que hasta entonces solo conocía la guerra a través de los periódicos y de los telegramas que llegaban desde el sur, comenzó a sentir de cerca el pánico. Se levantaron trincheras improvisadas a toda prisa en las afueras de la ciudad. Hombres sin ningún entrenamiento militar fueron reclutados apresuradamente para engrosar las filas, y la población empezó a vivir bajo el peso constante de la noticia de que el enemigo ya estaba demasiado cerca como para ignorarlo. Mientras el ejército se preparaba para el enfrentamiento final, la propia estructura social de la capital comenzaba a resquebrajarse por dentro. Familias acomodadas intentaban embarcar sus bienes más valiosos fuera del país antes de la llegada del enemigo. El comercio prácticamente se detuvo, y rumores de saqueos y desorden se propagaban más rápido de lo que cualquier noticia oficial podía desmentir. El 13 de enero de 1881, el ejército chileno atacó las defensas de Chorrillos, uno de los barrios más cercanos a la capital, en una batalla extremadamente sangrienta que terminó en derrota peruana. 2 días después, la última línea de defensa organizada por Piérola fue quebrada en la batalla de Miraflores. Y con eso, ya no quedaba ninguna barrera militar entre el ejército chileno y la propia capital del Perú. El 17 de enero de 1881, tropas chilenas entraron y ocuparon Lima, la primera vez en la historia republicana sudamericana en que una capital nacional era tomada de esa forma por un ejército extranjero. Para un pueblo que se veía a sí mismo como heredero directo del antiguo imperio inca y del poder colonial español, que alguna vez gobernó buena parte del continente desde esa misma ciudad, ver banderas extranjeras izadas sobre sus edificios públicos fue una herida que tardaría décadas en cicatrizar. Imagina,
por un instante que tu propia ciudad fuera ocupada por un ejército extranjero, ¿qué crees que sería más difícil de soportar, la derrota militar en sí misma, o el simple hecho de ver la bandera de tu país reemplazada frente a tus propios ojos? Deja tu respuesta en los comentarios, porque es precisamente ese tipo de humillación nacional la que va a alimentar décadas de resentimiento entre estos países. Pero había un hombre que se negaba terminantemente a aceptar que la guerra había terminado. El general peruano Andrés Avelino Cáceres, apodado por sus propios enemigos como el Brujo de los Andes, por su capacidad casi sobrenatural de aparecer donde nadie lo esperaba y desaparecer antes de cualquier represalia. Mientras el gobierno oficial negociaba la rendición en Lima, Cáceres llevó la resistencia al único terreno donde el ejército chileno perdía toda su ventaja, el interior escarpado de la cordillera de los Andes, movilizando a campesinos y comunidades indígenas que conocían cada sendero, cada quebrada, cada escondite de esas montañas. En julio de 1882 decidió atacar simultáneamente varias guarniciones chilenas repartidas por el Valle del Mantaro. Una pequeña localidad llamada Concepción albergaba a 77 jóvenes soldados chilenos, al mando de un capitán llamado Ignacio Carrera Pinto. En la tarde del 9 de julio, más de 2.000 combatientes peruanos, entre soldados regulares y guerrilleros locales armados incluso con lanzas y hondas, rodearon por completo aquella pequeña guarnición. El capitán Carrera Pinto dio una orden que se volvería legendaria: no retroceder, no rendirse, luchar hasta el último cartucho. Murió esa misma noche, tratando de abrir camino para sus hombres en medio de las llamas que ya consumían el cuartel incendiado por los atacantes. El mando pasó entonces al siguiente oficial, que también cayó pocas horas después. Y el mando pasó de nuevo, hasta que, en la mañana del día 10, solo quedaba un único oficial vivo para comandar lo que quedaba de esa guarnición, un subteniente de apenas 17 años llamado Luis Cruz Martínez. Él también murió luchando, junto a los últimos soldados, sin que un solo hombre de esa guarnición sobreviviera o se rindiera. Este episodio, recordado hasta hoy como uno de los más brutales y simbólicos de toda la guerra, le mostró al mundo que la resistencia en la sierra peruana estaba lejos de terminar, incluso con la capital del país ya ocupada desde hacía más de un año. Pero esa resistencia, por más heroica que fuera de ambos lados, no sería suficiente para revertir el resultado final, y el 10 de julio de 1883, en la batalla decisiva de Huamachuco, las fuerzas de Cáceres fueron finalmente derrotadas, cerrando de una vez cualquier posibilidad real de que la guerra terminara de otra manera. Con la resistencia militar completamente agotada en los tres países, ahora solo quedaba el papel para decidir lo que las armas ya habían decidido en el campo de batalla. El 20 de octubre de 1883, el gobierno peruano firmó con Chile el Tratado de Ancón, poniendo fin oficialmente a la guerra entre ambos países. Por este acuerdo, Perú cedía definitivamente la región de Tarapacá a Chile, mientras que las provincias de Tacna y Arica permanecerían bajo ocupación chilena por un periodo determinado. Una situación que en la práctica solo se resolvería casi 5 décadas después, en 1929, cuando Tacna finalmente regresaría a manos peruanas. Bolivia, que ya se había retirado del combate activo desde los desastres de Camarones y Tarapacá, solo formalizaría su propia salida de la guerra al año siguiente, el 4 de abril de 1884, mediante un acuerdo clasificado como una tregua indefinida. En la práctica, ese pacto ya reconocía que Chile mantendría bajo su control todo el territorio boliviano ocupado durante la guerra, pero todavía faltaba un último documento para hacer esa pérdida absolutamente permanente. Fue recién el 20 de octubre de 1904,
Más de 20 años después del fin de los combates, cuando Bolivia y Chile finalmente firmaron el Tratado de Paz y Amistad, el documento que cerraría de una vez por todas cualquier posibilidad de reversión. Por este tratado, Bolivia cedía a Chile, en carácter absoluto y perpetuo, toda la provincia de Antofagasta, renunciando definitivamente a aproximadamente 400 kilómetros de litoral y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. A cambio, Chile se comprometía a construir un ferrocarril que uniera el puerto de Arica con La Paz y a garantizarle a Bolivia libre tránsito comercial por los puertos chilenos. Pero ninguna cláusula comercial podría jamás sustituir lo que realmente se había perdido ese día: la soberanía sobre el propio litoral, el derecho a tocar el océano Pacífico sin depender de la buena voluntad de un vecino. Fue exactamente ese 20 de octubre de 1904 cuando Bolivia, oficial y definitivamente, dejó de ser un país con acceso propio al mar. Un tratado firmado hace más de 120 años debería seguir siendo válido hoy de la misma forma, incluso si una de las partes involucradas sigue, hasta la actualidad, sintiendo que esa pérdida fue profundamente injusta. Deja tu opinión en los comentarios, porque esta pregunta, ya lo vas a descubrir dentro de poco, sigue siendo discutida en los tribunales internacionales hasta el día de hoy. Más de un siglo después de aquel tratado firmado en 1904, los efectos de esta guerra siguen siendo absolutamente visibles. Basta con mirar en qué se convirtió cada uno de estos tres países. Chile transformó aquel desierto antes considerado inútil en el motor de su propia modernización. Fue con la riqueza extraída de allí que el país financió décadas de ferrocarriles, puertos, escuelas y hospitales. Y todavía hoy, es justamente en esa misma región de Antofagasta, arrebatada a Bolivia, donde se encuentran algunas de las mayores minas de cobre del planeta, incluyendo Chuquicamata y Escondida, responsables de una parte enorme de toda la producción mundial de ese metal. Perú, por su parte, tardó décadas en reconstruir su propia identidad nacional después del trauma de ver su capital ocupada por un ejército extranjero. Una herida que marcó buena parte de la política y de la cultura peruana durante todo el siglo siguiente. Y Bolivia, hasta hoy, carga con esa pérdida de una forma que ninguno de los otros dos países carga con la suya. El acceso soberano al Océano Pacífico no es solo un recuerdo histórico lejano, es un objetivo escrito formalmente en la Constitución boliviana actual, transmitido de generación en generación como una causa nacional inconclusa. Y esa pérdida no es solo simbólica, tiene un costo práctico que cualquier boliviano siente en el día a día, porque, sin litoral propio, el país depende por completo de los puertos de sus vecinos para exportar e importar prácticamente todo lo que consume, lo que encarece el transporte de mercancías, retrasa cadenas enteras de abastecimiento y coloca a la economía boliviana en una posición de dependencia permanente frente a decisiones tomadas en Santiago o en Lima. Es justamente por eso que más de 120 años después de la firma de aquel tratado, la bandera boliviana sigue izándose cada 23 de marzo en el llamado Día del Mar, una fecha en la que el país entero se detiene para recordar colectivamente lo que perdió en esa guerra y lo que, institucionalmente, todavía se niega a considerar definitivamente cerrado. Y esa causa nacional, lejos de quedarse solo en los libros de historia, llegó literalmente a los tribunales internacionales en el siglo XXI. En 2013, el gobierno boliviano llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pidiendo que los jueces reconocieran que Chile tenía la obligación legal de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia. Durante años, abogados y diplomáticos de ambos países discutieron documentos, tratados y declaraciones históricas ante el más alto tribunal de justicia del mundo. Pero en 2018,
La Corte decidió que esa obligación de negociar simplemente no existía, cerrando, al menos jurídicamente, cualquier esperanza boliviana de revertir por la vía legal lo que había quedado definido en el campo de batalla más de un siglo antes. Aún así, incluso después de esa derrota jurídica, el reclamo boliviano por el mar no desapareció. Sigue vivo en los discursos políticos, en los libros escolares, en los símbolos nacionales y en la memoria colectiva de millones de personas que nunca dejaron de considerar ese litoral como parte de su propia identidad. Quizás esa sea la verdadera lección de esta guerra. Un conflicto puede terminar oficialmente en un papel firmado hace más de un siglo, pero el sentimiento de pérdida, cuando toca la identidad de un pueblo entero, puede simplemente negarse a terminar. ¿Tú crees que algún día, aunque sea mediante negociaciones diplomáticas y no por medio de otra guerra, Bolivia podría llegar a recuperar algún tipo de acceso soberano al mar? Deja tu opinión en los comentarios, porque esta es una pregunta que ni siquiera los propios gobiernos de la región han logrado responder. Si llegaste hasta aquí, ya conoces una historia que moldeó el mapa entero de Sudamérica y que la mayoría de las personas nunca aprendió en la escuela. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también necesite conocer esta historia, porque en nuestro canal seguimos desmenuzando las guerras, las decisiones y los personajes olvidados que siguen moldeando a América Latina hasta el día de hoy.